¿Te imaginas que toda tu familia te humille solo por querer una tarta en tu cumpleaños número 60? Así empezó todo. Todo se torció por un simple capricho de mi 60 aniversario. Ricardo dejó los cubiertos con un gesto adusto, como si una mota de polvo hubiera interrumpido su cena. ¿De verdad, Alma? Suspiró Beatriz. A tu edad, esos antojos son incomprensibles. Mis hijos, Carlos y Sofía, me miraron con una mezcla de reprobación y fastidio. Mamá, articuló Carlos con impaciencia, debería ser más considerada con el presupuesto familiar. Esa noche, mientras navegaba por las redes sociales, tropecé con una foto que había subido Débora. La imagen mostraba un exclusivo restaurante en el centro de la ciudad, donde el menú degustación costaba un ojo de la cara. Allí estaban Ricardo, Carlos, Sofía y el pequeño Mateo, sonriendo como la familia perfecta, una postal idílica en la que yo no tenía cabida. Que sigan con su farsa, pensé con amargura. Todo empezó por un insignificante deseo. Esa noche durante la cena me atreví a expresar mi anhelo con voz suave, casi temerosa. Mi cumpleaños es este fin de semana. Me haría ilusión celebrar con un trozo de tarta de la famosa pastelería Dulce Capricho. Ricardo se quedó petrificado. El cuchillo cayó sobre el plato con un estrépito metálico. Me escrutó con los ojos entrecerrados y su voz destilaba un desprecio apenas disimulado. —Alma, ¿cuántos años cumples? ¿Sigues con esas niñerías de la tarta de cumpleaños? Ese sitio es prohibitivo. ¿Crees que el dinero nos crece en los árboles? Instintivamente me sequé las manos en el delantal. Mis dedos se retorcieron con tal fuerza que los nudillos se pusieron blancos. 60 años. Y lo único que anhelaba era un capricho dulce en mi aniversario. Débora estuvo allí la semana pasada, murmuré. Dijo que era una experiencia única. Pero no terminé la frase. Carlos me interrumpió con frialdad. Mamá, papá tiene razón. No podemos derrochar en tonterías. Una tarta es un gasto superfluo. Sofía hizo una pausa con el tenedor en el aire y me lanzó una mirada indescifrable. Entonces Mateo arrugó la nariz y apartó el plato con gesto de repugnancia. —¡No quiero sentarme al lado de la abuela! —exclamó con voz chillona. —La abuela huele raro, como a rancio. Y solo piensa en pasteles. Sofía le tapó la boca de inmediato, forzando una risa nerviosa, pero sus ojos no reflejaban reprobación. No retiró la mano con firmeza ni pronunció una sola palabra de reprimenda. En cambio, declaró con orgullo. Débora dice que la vida hay que vivirla con distinción. La abuela solo sabe comprar baratijas en los mercadillos. No tiene ni idea de lo que es la elegancia. El silencio se hizo sepulcral. Ricardo carraspeó, visiblemente incómodo. Pero no dijo nada. Nadie dijo nada. Un nudo atenazó mi garganta, dejándome sin habla. Me levanté en silencio y me retiré a mi habitación. El suave clic de la puerta al cerrarse resonó como el sonido de la última pieza de mi ser que se quebraba. Afuera, la voz amortiguada de Ricardo rompió el silencio. Siempre ha sido tan competitiva. Es patético. Mírala, ¿de verdad se cree que puede compararse con Débora? Algo en mi interior se retorció con fuerza, y en ese momento sonó el timbre, desgarrando la tensión como una sirena. La voz de Ricardo se transformó de repente, inundándose de una falsa alegría. —¡Débora! ¡Qué sorpresa! ¡Deberías habernos avisado de que venías! El salón estalló en un torbellino de voces. Mateo chillaba de emoción y Carlos y Sofía la agasajaban con halagos empalagosos. Tras la puerta cerrada escuchaba las risas, la charla animada, mis dedos apretándose hasta formar puños. —¿Y Alma? No la veo por aquí —preguntó Débora con voz melosa, fingiendo preocupación. Sofía soltó una risita. —Seguro que está de mal humor, como siempre. Ya sabes cómo es. Se toma todo a la tremenda. La voz de Ricardo bajó un tono, cargándose de desprecio. —Ni te preocupes. Está enfadada por una tarta estúpida. Con 60 años que tiene, y sigue comportándose como una cría. Entonces la voz de Carlos se unió al coro sin dudarlo. —Déjala, tía Débora. Pasemos de ella. Ricardo aprovechó la oportunidad. —De acuerdo, no perdamos energía. ¿Has oído que te han concedido un importante premio de diseño? Deberíamos celebrarlo por todo lo alto. Mateo volvió a chillar. ¿Crees que Alma exageró con su deseo o fue su familia la que cruzó la línea? Cuéntame en los comentarios, quiero leer tu opinión. Sí, vamos a darnos un festín al que la abuela no está invitada. Que se quede en casa rabiando. Y entonces un portazo. La puerta principal se cerró con un golpe sordo. El silencio se apoderó del salón, y allí me quedé yo. Sola, contemplando los restos de la cena a medio terminar. Las manos me temblaban mientras comenzaba a recoger lentamente.
Hacía 30 años. El hombre que regresaba del trabajo se detenía en esa misma puerta con un modesto ramo de margaritas compradas en la floristería de la esquina y me dedicaba una sonrisa mientras decía: «Eres increíble, Alma». Ahora, pedir una tarta en mi cumpleaños me convertía en el hazmerreír de toda la familia. Una vez, Ricardo me prometió: «Cuando mejoren las cosas, te ayudaré a abrir esa pastelería que tanto te ilusiona». Ahora, solo una burla amarga. Limpié la mesa, retiré los platos, escuchando el sonido hueco y estridente de la vajilla al chocar. Incluso eso me pareció una especie de mofa. Era medianoche y aún no habían regresado. Afuera una lluvia fina golpeaba los cristales de las ventanas, una llovizna constante que difuminaba los límites de la noche. Dudé un instante. Luego tomé el teléfono, pensando en enviarles un mensaje rápido para recordarles que condujeran con precaución. Pero en el momento en que desbloqueé la pantalla, algo nuevo captó mi atención. Débora acababa de publicar y luego borrar rápidamente una foto en Instagram. En ella, Ricardo la rodeaba con el brazo con una naturalidad pasmosa. Carlos y su familia también estaban allí, reunidos alrededor de una lujosa mesa cubierta con un mantel blanco, con platos relucientes de comida gourmet y copas de champán alzadas. El mensaje me golpeó con fuerza, agradecida por el cariño de mis incondicionales amigos. Esta cena ha sido maravillosa, deseando que llegue nuestra sesión de fotos del fin de semana en el estudio de alta costura. El teléfono se me escurrió de los dedos y cayó al suelo. La pantalla se resquebrajó en finas líneas como una telaraña, igual que mi corazón en ese instante. Cada rostro sonriente en esa foto parecía un cuchillo clavado con saña. Parecían una familia perfecta y feliz. Y yo, la mujer que había entregado 30 años de su vida a esa familia, me había convertido en un estorbo, en un chiste. La vista se me nubló mientras las lágrimas brotaban sin cesar. Todos esos años de trabajo, de sacrificio, de tragarme el orgullo, solo habían desembocado en rechazo y desprecio. Pasada la medianoche sonó el pestillo de la puerta. Habían regresado. Apenas se abrió la puerta, Mateo gritó: «¡Débora es genial, abuela!». Carlos lo silenció de inmediato. «Shh. No grites tanto. Vas a despertar a la abuela y volverá a empezar con el rollo de la tarta». Desde la penumbra de mi habitación, escuchaba a través de la rendija de la puerta. Cada palabra me hundía más en la desesperación. Para ellos, Débora era la perfección personificada, y yo solo una vieja amargada y gruñona incapaz de olvidar una estúpida tarta. A la mañana siguiente, Ricardo entró como si nada hubiera ocurrido y me lanzó un traje sobre las piernas. «¡Plánchalo!». «Me lo pondré este fin de semana». Hizo una pausa, con los labios curvados en una sonrisa de suficiencia, y añadió con voz ligera y despreocupada: «Débora ha organizado una sesión de fotos familiar». Me aferré al traje con fuerza, con un nudo en la garganta. Apenas podía respirar, pero aún así logré articular las palabras. ¿Y yo qué? Silencio. El único sonido era el roce de sus zapatos sobre el suelo. Ricardo no se volvió, no respondió. Simplemente cerró la puerta de la habitación tras de sí con un suave y definitivo clic. Ese silencio dolió más que cualquier insulto, pero no estaba dispuesta a rendirme. Esa tarde me encerré en el baño. Frente al espejo me apliqué cuidadosamente el delineador de ojos y el labial. La mano me temblaba con cada trazo. 30 años de matrimonio, y era la primera vez que me arreglaba solo para mí misma. Quizás era una tontería. Quizás solo quería demostrar que no era la vieja desaliñada que ellos se empeñaban en ver. Pero en el momento en que salí, Carlos casi se atraganta con el café. «Mamá, ¿qué te has hecho en la cara? Pareces una de esas coristas de instituto. Das miedo». Sofía reprimió una risa tras la mano, lanzándole una mirada de advertencia a Carlos, aunque su voz destilaba una pasividad agresiva. «Alma, a nuestra edad, menos es más. El maquillaje solo te hace parecer 10 años mayor». Mateo corrió a esconderse tras Sofía, aferrándose a su suéter con los ojos muy abiertos y asustados. «La abuela da miedo. Parece una bruja de película». Ricardo no dijo nada, solo me observó con frialdad y distancia, como si yo fuera un espectáculo bochornoso que le aburría demasiado como para criticar. Me escocían los ojos, pero no derramé ni una sola lágrima. Regresé al baño y me desmaquillé en silencio, con manos temblorosas, frotando con fuerza hasta que la piel se me puso en carne viva. Esa misma tarde, Ricardo se puso su camisa impecable y recién planchada. Sostenía 2 entradas para el teatro en una mano y con la otra dejó una nota adhesiva sobre la mesa.
Voy a llevar a Débora a ver la función de esta noche. Han seleccionado una de sus obras, lo dijo con total naturalidad. Luego, justo antes de salir, añadió sin volverse: deja la cena lista. No quiero encontrarme la cocina hecha un desastre. Asentí mecánicamente. Me agaché y recogí la nota adhesiva. La lista era interminable: limpiar la cocina, pasar la aspiradora por el salón, lavar el coche, podar los rosales del jardín. Mientras ordenaba el despacho, encontré un recibo en uno de los cajones. Un brazalete de esmeraldas, una fortuna, más que suficiente para una tarta. De hecho, suficiente para montar una pastelería entera. Un atisbo de absurda esperanza se encendió en mi interior. Quizás se sentía culpable. Quizás era un regalo de cumpleaños. Quizás, solo quizás, se había acordado. Aferrándome a ese último hilo de frágil y patética esperanza, le pregunté con cautela y en voz baja: «Mi cumpleaños es la semana que viene. ¿Tenías pensado algo?» Ricardo se estaba ajustando la corbata. Al oír mis palabras, frunció el ceño con fastidio. Me despidió con un gesto de impaciencia. «¿En serio? ¿A tu edad sigues con esas tonterías del cumpleaños? ¿Puedes dejarlo ya?» Mi corazón se desplomó. El brazalete nunca había sido para mí. Apreté la mandíbula, saqué el teléfono y fotografié el recibo. Luego lo guardé. Hice una copia de seguridad, por si acaso. El sábado llegó más rápido de lo esperado. En el desayuno, Ricardo ya estaba sentado a la mesa con una expresión de inusual delicadeza y teatralidad. «Lo he estado pensando. ¿Te apetece venir a la sesión de fotos?», dijo, mirándome como si fuera una prenda vieja que alguien se ve obligado a llevar por compromiso. «Ponte ese vestido suelto. Disimula tus curvas. No nos hagas pasar vergüenza». Levanté la vista y lo miré a los ojos. Unos ojos que intentaban fingir afecto, pero que solo reflejaban desprecio. No me cabía duda. Era idea de Débora. Siempre le había gustado interpretar el papel de la santa generosa, la que incluye a los demás para parecer aún más noble. «No quiero ir», respondí con calma y firmeza. Ricardo parpadeó sorprendido. Su voz subió una octava. «¿Qué?», golpeó la mesa con la palma de la mano con tal fuerza que los cubiertos chocaron contra los platos. «Alma, ¿estás loca?», me señaló con el dedo, con la voz quebrada por la rabia. «Estabas suplicando por ir. Ahora te digo que vengas y te pones con estas tonterías de diva. ¿A qué estás jugando?» Su grito sacudió el comedor. No solo estaba enfadado, sino que además yo lo había dejado en evidencia delante de Débora. Peor aún, había accedido a su petición, pero no podía ofrecerle la esposa sumisa y perfecta que él tenía en mente. Le respondí con voz tranquila y serena: «No estoy jugando a nada. Tengo otros planes para este fin de semana». El rostro de Ricardo se encendió al instante. «Alma, te lo advierto. Vas a ir, te guste o no». Salió furioso, dando un portazo tan violento que hizo temblar la lámpara del piso de arriba. La mañana de la sesión de fotos me desperté a las 4. El cielo aún estaba oscuro cuando entré en la cocina y me puse a preparar el desayuno. Preparé un festín completo sobre la mesa: tarta de manzana casera, lubina al vapor, bizcochitos rellenos de crema, café recién molido e incluso los pastelitos de boniato glaseados con miel que tanto le gustaban a Ricardo. Uno a uno fueron bajando las escaleras y se detuvieron al ver la mesa. La cocina olía de maravilla, pero sus expresiones eran de puro asco. Sofía arrugó la nariz. «¿Dulces y grasas antes de una sesión de fotos? ¿En serio?» Mateo se tapó la nariz con una mano y exclamó con dramatismo: «¡La abuela huele raro! ¡Me van a dar arcadas!». En ese momento sonó el timbre. Débora entró pisando fuerte. Cargaron con bolsas de ensalada y zumo recién exprimido. «¡Vamos, vamos!». «He traído un desayuno saludable», dijo con voz empalagosa y cortante a la vez. El rostro de Ricardo se iluminó. Sin dudarlo, apartó mi desayuno. «Esto sí que es saludable. Débora sí que sabe lo que nos conviene». Y así, de repente, mi corazón se heló. Me senté tranquilamente en un rincón del comedor con una taza de café, saboreando el desayuno que había preparado con tanto cariño. Cada bocado tenía un sabor amargo. Cuando llegó la hora de irse, Débora ya se había acomodado en el asiento del copiloto. «Lo siento mucho, Alma», dijo con fingido arrepentimiento y una sonrisa empalagosa. «Sabes que me mareo en el coche. Tengo que sentarme delante». El asiento trasero solo tenía 4 plazas. Carlos, Sofía, Mateo y Ricardo ya las habían ocupado. No había sitio para mí. Por un momento el ambiente se tornó incómodo. Ricardo me miró, visiblemente molesto. «El estudio no está lejos. Puedes ir andando». Carlos intervino rápidamente, ansioso por apoyarlo como un niño asustado que elige el bando ganador.
Sí, mamá, un poco de aire fresco te sentará bien. ¿Nos vemos allí? Y con esto cerró la puerta del coche. El motor rugió al arrancar. El humo del escape me golpeó de lleno en la cara al alejarse. Tosí. Los ojos me ardían por algo más que los gases. Esta casa quizás dejó de ser mía hace mucho tiempo. El estudio estaba a 1 hora a pie. Llamé a un taxi y llegué antes que ellos. Justo cuando llegué a la entrada del estudio, su coche se detuvo. Ricardo parecía realmente sorprendido de verme allí. Débora, en cambio, tenía esa media sonrisa de suficiencia que reservaba para momentos como ese. Se acercó y clavó la vista en el recibo que aún sostenía en la mano. ¡Vaya, Alma! ¡Un taxi! Eso habrá costado una fortuna. Si hubiera sido la Alma de antes, habría forzado una risa y lo habría ignorado. Pero hoy no. La miré fijamente y le respondí. Al menos lo pagué con mi propio dinero. La sonrisa de Débora se desvaneció. Por un instante el aire se quedó inmóvil. Apretó la mandíbula y la sonrisa se convirtió en una mueca. Entonces de repente sentí un fuerte empujón en la espalda. Tropecé hacia adelante y me golpeé contra la esquina de una mesa. Un dolor agudo me atravesó la espalda. A punto estuve de caer al suelo. Me giré y vi a Ricardo corriendo hacia mí con el rostro desencajado por la furia. Alma, ¿qué demonios significa ese comentario a Débora? Débora no tuvo tiempo de reaccionar antes de que Ricardo levantara la mano, furioso. Ricardo, por favor, suplicó Débora con suavidad. Hizo una pausa y bajó lentamente el brazo. No montes una escena. Lo miré a los ojos por última vez y luego aparté la vista. Todos en la sala lo estaban observando. Sus rostros reflejaban reprobación, burla y enfado. No dije ni una palabra más. Después de todo, seguían siendo mi familia. Al menos eso es lo que solía creer. Poco después, el fotógrafo nos llamó a todos. Todos vestían camisas beige y pantalones oscuros a juego, elegantes, coordinados con sonrisas ensayadas a la perfección. Justo cuando el obturador estaba a punto de disparar, Mateo se dobló de repente, agarrándose el estómago. ¡Ay, me duele! Me duele la tripa, gritó, corriendo hacia el baño con una voz tan aguda que desgarraba el aire. El rostro de Ricardo se ensombreció al instante. Parecía una mecha encendida a punto de explotar. Sus ojos me clavaron la mirada como dagas. —¿Qué le has dado de desayunar esta mañana? —preguntó con voz baja, tensa y al borde de la furia. —Lo has hecho a propósito. Intentas sabotear la sesión. Antes de que pudiera siquiera responder, se abalanzó sobre mí y me agarró de la muñeca. —Ricardo, cálmate. Yo. Sus dedos se clavaron en mi piel como pinzas de hierro. La gente se movía por el estudio, pero para mí todo se desvaneció en el silencio. El único sonido que podía oír era el latido de mi corazón. —No se ha comido mi desayuno —dije rápidamente, intentando zafarme—. Solo ha comido lo que ha traído Débora. Tú lo has visto comer. Pero Ricardo no me escuchaba. Su rabia había anulado la razón. Me empujó con fuerza contra una mesa llena de material fotográfico. Mi codo chocó contra un trípode de metal y un dolor agudo y punzante me recorrió el brazo. Apenas podía respirar. Se alzó sobre mí gritando. —¿Ahora culpas a los demás de tu error? ¿Estás loca, Alma? Débora retrocedió un paso con delicadeza, llevándose una mano al pecho como una heroína frágil. —Alma, sé que estás enfadada con Ricardo, pero ¿cómo puedes acusarme así? He traído yogur sin azúcar. Por Dios. Carlos se acercó con el rostro desencajado por el asco. —Mamá, ¿qué te pasa? En serio, esto es demasiado. Ninguno de ellos quería escuchar la verdad. Para ellos, el culpable era evidente. Yo siempre lo había sido. Mateo salió del baño a trompicones, llorando y gimiendo, con su pequeño cuerpo retorciéndose en el suelo del estudio. —¡Me duele! ¡La abuela me ha hecho esto! ¡Qué mala es la abuela! Se abalanzó sobre mí con los puños en alto y dando patadas. No lo esquivé. Me quedé allí inmóvil y dejé que sucediera. Este era el niño al que había cantado nanas para dormir cientos de veces. El niño al que una vez acuné en mis brazos durante las fiebres y las pesadillas. Ahora, todo su dolor, toda su rabia, la descargaba sobre mí. Sofía estalló. —¿Qué demonios le has dado? Si le pasa algo, te juro que no te lo perdonaré. Apreté los dientes con la voz ronca. —Llevadlo al hospital, que un médico averigüe qué ha pasado. En la sala de urgencias, el médico examinó los resultados de Mateo con tono despreocupado. Ha tomado yogur frío esta mañana. Probablemente le ha causado un breve espasmo estomacal. No es nada grave. Le recetó algunos probióticos y analgésicos. La habitación cayó en un silencio incómodo. ¿Por qué el yogur era de Débora? Nadie dijo nada.
Ricardo dejó escapar un gruñido bajo, pero no pronunció ni una sola palabra de disculpa. En cambio, resopló y murmuró: «Sigue siendo culpa tuya. ¿Por qué no le has dicho que no se lo comiera?» Y así, sin más, los demás se sumaron a la acusación, como si mis palabras hubieran desatado sus frustraciones reprimidas. Carlos, Sofía, todos me señalaban, culpándome por no vigilar a Mateo, por dejar que comiera lo que quisiera. Insistieron una y otra vez, cada vez con más fuerza y vehemencia, como si hubieran estado esperando un momento así, una excusa para desahogarse. Me quedé allí entumecida, dejando que sus palabras me empaparan como una lluvia helada. 30 años. Me había despojado por completo de mí misma por esta familia. Les di todo lo que tenía, cada parte de mí. Y ahora la forma en que me miraban, como si no fuera más que una carga. Ricardo me miró con desdén. Apareces con tu negatividad y lo estropeas todo. Lo de siempre. Me despidió con un gesto de impaciencia. Aléjate de mi nieto. Débora se acercó a él y le dio una palmada en el hombro. Sus ojos brillaban con algo que se parecía mucho al triunfo. Déjalo, Ricardo, susurró. No merece la pena enfadarse. Lo importante es el niño. Ya reprogramaremos la sesión para mañana. El rostro de Ricardo se iluminó con una falsa calidez. Siempre eres tan comprensiva. Alma podría aprender mucho de ti. No pude seguir escuchando. Me escabullí del grupo, recorrí el pasillo hasta encontrar el baño. Cerré la puerta con llave, abrí el grifo y dejé que el agua corriera por mis manos mientras mis lágrimas finalmente caían. 30 años de lealtad, de cuidado, de esfuerzo, y todo lo que tenía para mostrar era dolor, humillación y culpa. Desde fuera oí pasos. Un suave golpe en la puerta. Cuando la abrí, una mujer con bata blanca estaba allí. Me observó un instante. Luego metió la mano en el bolsillo de su abrigo y me entregó una tarjeta. «Una amiga mía es abogada», dijo con dulzura. «Si alguna vez necesitas ayuda, es muy buena». Muy buena. Tomé la tarjeta con dedos temblorosos. Mi voz era apenas un susurro. «Gracias». Cuando salí del hospital ya había anochecido. El aire era gélido y cortante. Ricardo se había marchado. Se había llevado a Carlos y al resto a casa en el coche. Nadie me había esperado. Nadie había llamado. Me quedé parada en la acera, viendo cómo sus luces traseras se desvanecían en la oscuridad, y en ese instante lo supe. Finalmente lo habían conseguido. Me habían borrado por completo de esa familia. Cuando llegué a casa era casi medianoche. La casa estaba en silencio. Ni luces ni voces. Solo se oía el agua corriendo del baño y el zumbido tenue y persistente de un teléfono que vibraba sobre la mesa del salón. Me acerqué. La pantalla del teléfono de Ricardo brillaba con una notificación de chat grupal. «Débora, dado lo que ha pasado esta mañana, para evitar más sorpresas, reprogramaremos la sesión para el próximo martes y esta vez no incluyamos a Alma. ¿Qué os parece?» Las respuestas aparecieron en rápida sucesión. «Me parece perfecto». «De acuerdo. Débora, siempre pensando en todo. Solo quiero lo mejor para todos». Alma está muy inestable últimamente. «No te preocupes por mi madre, Débora. Siempre ha sido así. Será la menopausia. Las amas de casa son insoportables. Este era el grupito secreto que habían creado a mis espaldas. Y así, sin más, mi nombre fue borrado limpia y sin esfuerzo de la lista de miembros de la familia. Ya ni siquiera se molestaban en fingir. Colgué el teléfono. Sentía el pecho entumecido, como si el corazón se me hubiera hundido en un pozo helado, demasiado frío para doler. Caminé lentamente hasta el estudio y abrí un viejo archivador cubierto de polvo. Del cajón de abajo saqué una carpeta que no había tocado en años. Dentro estaba la escritura de la casa. Mi nombre, Alma, figuraba solo en el documento como única propietaria legal. Esta casa había pertenecido a mis padres. Antes de casarnos, mi padre insistió en que el título de propiedad estuviera solo a mi nombre. «Una mujer necesita su propia casa», me había dicho. «Si no, un día la echarán y no tendrá a dónde ir». Me senté en el escritorio y mis dedos rozaron suavemente el papel amarillento. Y justo allí, en ese silencio, algo cambió. A la mañana siguiente, después de que se marcharan para llevar a Mateo al colegio, recogí mis documentos y me dirigí al despacho de la abogada que me había recomendado la doctora del hospital. La mujer que me recibió se presentó como Lorena Vidal. Tendría unos 50 años, rasgos marcados y el pelo canoso recogido en un elegante moño. Su voz era firme y su presencia imponente. Tras escuchar mi historia me miró fijamente a los ojos. Maltrato emocional constante, humillación verbal, aislamiento social.
Alma, esto se considera abuso emocional. En forma de violencia doméstica. Hizo una pausa y luego añadió. Pero necesitaremos más pruebas, especialmente si hay bienes ocultos o indicios de infidelidad. Asentí. Esa noche me puse manos a la obra. Conocía la clave de seguridad de Ricardo. Era el cumpleaños de Mateo. Siempre había dado por sentado que nunca prestaría atención a esos detalles. Cuando la caja fuerte se abrió con un clic, me quedé paralizada. Dentro no solo estaban los documentos originales de la propiedad, sino también montones de fotografías. Ricardo y Débora sonriendo, besándose, abrazándose. Algunas de ellas databan de antes incluso de nuestra boda. La más reciente, del fin de semana anterior, en un hotel de lujo del que ni siquiera había oído hablar. Luego había recibos de joyas, extractos bancarios, transferencias bancarias periódicas de Ricardo a Débora por cantidades tan elevadas que me temblaban las manos. Hice copias de todo, lo guardé en un archivo y dejé todo exactamente como estaba. Cuando terminé, sentí algo inesperado. Calma. Al día siguiente regresé al despacho de Lorena. Ella examinó las pruebas y luego me miró con su voz firme y decidida. «Podemos iniciar el proceso de divorcio ahora mismo, si estás preparada», asentí lentamente. Había terminado de vivir así. Lorena me sirvió una taza de té. Por un momento, simplemente me miró, y en sus ojos vi algo que no había visto en mucho tiempo: respeto. Pronto llegó mi cumpleaños. Ricardo salió de casa temprano esa mañana. Poco después me llamó. Su voz era fría, casi mecánica. «Asegúrate de que la casa esté impecable, sobre todo la habitación de invitados. Débora se quedará a dormir esta noche. Ah, y cómprale un limpiador facial porque se le ha terminado». Apreté el teléfono con fuerza, respirando con dificultad. «Ricardo, hoy es mi cumpleaños». Hubo una pausa de 2 segundos. Luego exhaló con impaciencia, como si lo hubiera molestado. Sí, ya lo sé. No le des tanta importancia. Saldremos a cenar esta noche. Si quieres venir, búscate tu propio transporte. Antes de que pudiera decir nada más, cortó la llamada. Me quedé allí con el teléfono pegado a la oreja mientras lágrimas silenciosas recorrían mi rostro. Esa noche tomé un taxi hasta el restaurante francés que habían reservado. A través de los ventanales que iban del suelo al techo, los vi. Ricardo, Débora, Carlos, Sofía y el pequeño Mateo, todos reunidos alrededor de una mesa junto a la ventana, riendo como en una escena de un anuncio de televisión. Ricardo estaba sentado al lado de Débora con una sonrisa que no le había visto en años. Mateo se acurrucaba en su regazo, riendo como un gatito completamente a gusto. Me quedé parada allí un largo rato antes de finalmente entrar. Al principio nadie se percató de mi presencia. No fue hasta que me acerqué a la mesa que Ricardo levantó la vista y me habló con un tono monótono, como si pidiera un plato extra. «¡Ah! ¿Estás aquí? Siéntate ahí», señaló con la barbilla hacia la mesa más alejada, cerca de la cocina, al lado de donde los camareros entraban y salían apresuradamente. Me senté en silencio, preparándome para soportar una noche más de humillaciones. Entonces Débora, toda sonrisas, sacó una caja envuelta con esmero de su bolso y la deslizó por la mesa hacia mí. «Feliz cumpleaños, Alma. Lo he elegido especialmente para ti». Miré a mi alrededor. Sus rostros brillaban de anticipación, no la que nace del amor o la bondad, sino la alegría cruel de presenciar un espectáculo. Abrí la caja. Dentro había un frasco de plástico barato de crema reductora, de esas que se encuentran en las tiendas de saldos. Olía a humillación, no a generosidad. La voz de Débora intervino, dulce como la hiel más afilada. «Es realmente eficaz. Una amiga mía perdió varios kilos en solo 2 meses». Hizo una pausa, sonriendo con la amplitud suficiente para que todos captaran el tono de sus palabras. «Alma, si no empiezas a cuidarte un poco más, no encajarás en una familia tan estupenda, ¿sabes?» Unas cuantas risas forzadas resonaron en la mesa, como si se tratara de simples bromas inofensivas. Pero yo sabía que no era así. Ninguno de ellos, Ricardo, Carlos, Sofía, incluso Mateo, veía nada malo en ello. Era un entretenimiento para ellos, un pequeño condimento para la cena, algo para animar la velada. No dije nada. Después de cenar, Débora sugirió con aparente indiferencia que me llevaran de regreso a casa. Ricardo, por supuesto, estaba más que dispuesto a complacerla, e incluso se apresuró a abrirle la puerta del coche. Esta vez no me quedé esperando. Pedí tranquilamente un coche para mí sola y me marché. De regreso a casa me acosté en la cama y me quedé mirando la lámpara del techo. Su luz temblorosa parecía sincronizarse con los fuertes latidos de mi corazón.
Al poco rato, risas y voces comenzaron a escucharse en la habitación de invitados. Las paredes eran finas. Escuchaba cada palabra. Verás, si hipotecamos esta casa, podríamos triplicar esa cantidad con una inversión en fondos, decía Débora con la voz llena de entusiasmo. Después de cobrar, podríamos dar la vuelta al mundo. Iremos donde queramos, añadió Carlos con un tono lleno de sueños inspirados en los sacrificios de otros. Ricardo rió entre dientes con esa emoción que no había sentido en años. ¡Su casa! Ubicación privilegiada, buena estructura. Es una de esas propiedades antiguas que le dejaron sus padres. Al menos ha duplicado su valor. Débora rió aún más fuerte. ¿Y si dice que no? Ricardo soltó una risa burlona, más fría que el viento de medianoche. Ella se ha pasado la vida sin agallas. No se atrevería. Es tímida, obediente. Siempre lo ha sido. Apreté la sábana con tanta fuerza que se rasgó ligeramente bajo mis dedos. Las lágrimas empaparon la almohada debajo de mí, silenciosas e implacables. Esta casa, este hombre, nunca me habían respetado ni un ápice. 3 días después era el cumpleaños de Débora. Ricardo salió corriendo temprano por la mañana, emocionado como un niño en Navidad, para recoger una tarta personalizada de esa pastelería con estrellas Michelin. Una obra maestra de 2 pisos con sabor a champán y fresa, ostentosa y exquisita. Me quedé en la puerta observándolo mientras levantaba con cuidado la caja del pastel del maletero, como si fuera un tesoro invaluable. No pude contenerme. ¿De verdad merece la pena gastarse tanto dinero en una tarta? Ricardo ni siquiera me miró. Sin dudarlo respondió. Si a Débora le gusta, entonces merece la pena. Hizo una pausa y finalmente me miró con impaciencia. Deja de compararte con Débora. Me di la vuelta y me tragué la amargura que me subía a la garganta. Esa pastelería era la misma que una vez soñé con visitar para mi 60 aniversario, el sueño del que se rieron. Esa tarde, mientras ordenaba el estudio, escuché a Carlos y Sofía hablando en voz baja. He encontrado algunas residencias para mayores muy agradables, decía Sofía con voz suave pero cortante. Centros de atención integral. Es lo mejor para mamá a su edad. Vivir sola no es lo ideal. Carlos asintió con un tono despreocupado, como si estuvieran hablando de redecorar el salón. Me parece una buena idea. Además, la tía Débora lleva tiempo queriendo mudarse aquí. Papá también lo ha mencionado. El dormitorio principal sería perfecto para ella. Sofía dudó y luego susurró. ¿De verdad ha dicho eso, Ricardo? Carlos suspiró. Dijo que deberíamos ir preparando a mamá para la idea. Al principio se resistirá, pero tenemos que ponerlo en marcha. Me quedé paralizada detrás de la puerta del estudio, con todo el cuerpo clavado en el sitio. La pared a mis espaldas se sentía helada, y poco a poco mi columna vertebral también se estaba congelando. Ahora lo veía claramente. Su supuesta preparación no era más que echarme de mi propia casa para hacerle sitio a Débora. Esa noche fui a ver a Lorena al despacho de abogados. Examinó los nuevos documentos que había recopilado con una expresión firme y alentadora. Esto se está consolidando. Me miró con una mirada tranquila pero decidida. Aún no es el momento de atacar. Ten paciencia. Lo estás haciendo increíblemente bien. Mantente fuerte. Respiré hondo y asentí. No me rendiría. Esa noche, en lugar de ir a casa a cenar, les dije que iba a dar un paseo. En lugar de eso, fui a un gimnasio nuevo que acababan de abrir en el centro. En recepción, un joven entrenador de no más de 22 años me dedicó una cálida sonrisa. «Primera vez, ¿en qué estás interesada en trabajar?» Me paré frente al espejo, estudiando mis ojos hinchados por las lágrimas, las líneas de cansancio y la tenaz resistencia que aún se aferraba a mi cuerpo. «Quiero hacerme más fuerte», dije. Por dentro y por fuera, más fuerte que nunca. Una semana después, mientras ordenaba el armario, encontré una pequeña caja de terciopelo azul marino escondida en lo más profundo. En el momento en que la abrí, mis dedos comenzaron a temblar violentamente. Dentro había 2 anillos idénticos. Grabado en el interior, Ricardo y Débora. Apenas podía sostener el anillo, todo mi cuerpo temblaba. Esa noche, coloqué un dispositivo de grabación en el rellano de la escalera y esperé en silencio. Alrededor de medianoche, Ricardo bajó sigilosamente las escaleras. En el silencio de la casa, lo oí hablar por teléfono. Su voz era un murmullo bajo y tierno que apenas reconocí. Los anillos están a buen recaudo. En cuanto ella entienda la indirecta y se marche, podremos estar juntos como es debido. Se rió suavemente. Una vez que vendamos esta casa, tendremos suficiente para viajar por todo el mundo varias veces.
Al otro lado de la línea, Débora rió, un sonido cargado de satisfacción. Hoy me ha suplicado que la ayudara a retocar las fotos familiares con Photoshop. Quería verse más delgada. Ricardo resopló. Que se convierta en un palillo con Photoshop. Me da igual. Esa foto sigue siendo patética. Hubo una pausa y luego añadió con cruel intimidad. Pronto nos haremos una foto familiar de verdad, sin ella. Me quedé allí envuelta en la oscuridad, agarrando la grabadora con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Ya no quedaban lágrimas que derramar. Mi corazón se había roto en tantos pedazos que se había quedado en silencio. Allí mismo, en esa escalera sombría, solté el último y frágil hilo de esperanza al que me había aferrado. Al día siguiente, cuando toda la familia se marchó de nuevo para hacerse sus preciadas fotografías familiares, fingí estar enferma y me quedé en casa. Después de que se fueran, me senté junto a la ventana y observé cómo el sol de la mañana ascendía en el cielo. Por primera vez en años, me sentí total y absolutamente en calma. No esperaba que Ricardo y Carlos regresaran corriendo antes de las 2 de la tarde. «Mamá», dijo Carlos, radiante con una voz alegre y casi antinatural, «necesitamos que vengas a la notaría esta tarde. Es solo una firma rápida». Ricardo estaba de pie detrás de él con los brazos cruzados y un tono de voz despreocupado, pero sus ojos evitaban los míos. «Es por la casa. Débora ha encontrado una oportunidad de inversión increíble, alta rentabilidad. Queremos hipotecar la casa para obtener un préstamo. Ganancias garantizadas». Los miré a ambos. Sonreí levemente y negué con la cabeza. «No voy a firmar nada». El rostro de Ricardo se ensombreció al instante. Sus ojos brillaron con rabia. «Alma, ¿qué demonios te pasa? Te hemos dado cobijo y sustento durante 30 años, y ahora cuando la familia te necesita, ¿nos apuñalas por la espalda? Eres una desagradecida». Respiré hondo, sosteniendo su mirada furiosa sin pestañear. «Una desagradecida». Mi voz era suave, pero golpeó el aire como un martillo. «Durante 30 años preparé vuestras comidas, lavé vuestra ropa, crié a vuestros hijos. Renuncié a mi carrera, a mis sueños, a mi vida entera por esta familia. ¿Y ahora soy yo la desagradecida?» Los puños de Ricardo se apretaron con tal fuerza que las venas del dorso de sus manos se hincharon. «Alma, si vas a ser tan desagradecida, lárgate de esta casa ahora mismo». Carlos intervino indignado. «Mamá, ¿cómo puedes hacernos esto?» «Débora siempre ha sido muy buena contigo. ¿Cómo puedes ser tan desagradecida?» Miré a mi hijo, el niño al que una vez acuné para dormir, el niño cuyas rodillas raspadas besé para curarlas, y por primera vez lo vi como lo que se había convertido. Quizás no había cambiado, quizás simplemente me había negado a verlo hasta ahora. Metí la mano en mi bolso, saqué una carpeta beige y la puse sobre la mesa. «No os preocupéis, ya estaba preparada para esto». Desplegué los documentos del interior, extractos bancarios, recibos de joyas, fotos de los anillos a juego, capturas de pantalla de las llamadas de medianoche de Ricardo con Débora. Esta casa ya ha sido transferida legalmente a un fideicomiso gestionado por mi abogada. No podéis tocar ni un céntimo. Hice una pausa para que asimilaran la información y luego añadí, aún más suavemente, pero con una firmeza inquebrantable, y esta mañana he presentado oficialmente la demanda de divorcio. Golpeé ligeramente la carpeta. Estos documentos, me imagino que el tribunal los encontrará muy convincentes. El rostro de Ricardo pasó del rojo a un blanco fantasmal. Los labios le temblaban, pero no le salían las palabras. «¡Estás loca!», rugió finalmente. «No, Ricardo». Me puse de pie, con la voz serena y firme como el acero. «Por fin he recuperado la cordura». El rostro de Carlos se contrajo por la sorpresa y la furia. «¿Cómo puedes hacerle esto a papá? ¿A mí? Si sigues adelante con esto, no volveré a llamarte mamá». Escuché en silencio, dejándolo terminar su rabieta. Entonces, sin pestañear, respondí. «Carlos, eres mi hijo. Te quiero, pero no te debo nada». Cerré la carpeta lentamente. «Si buscas una figura materna, ya tienes a Débora. Tú tomaste esa decisión». Añadí con el mismo tono sereno. «Tú y Sofía estabais planeando mudarme a una residencia de ancianos para hacerle sitio a Débora en el dormitorio principal. Esta casa de la que tanto habláis nunca fue vuestra para empezar». Carlos guardó silencio ante la acusación. «Mamá, yo no quería decir eso». «No hace falta que te excuses», dije con suavidad. «Te deseo lo mejor, Carlos, pero a partir de ahora nuestros caminos se separan». Después de que se marcharan, reuní todas las pruebas y las envié a la Fundación de Arte de Débora, a sus patrocinadores, a sus contactos profesionales.
La evidencia de sus fechorías, malversación de fondos, aceptación de regalos inapropiados, abuso de su posición, fue más que suficiente para acabar con su carrera para siempre. 2 meses después, pedí un préstamo utilizando la casa como garantía. Con ese capital inicial, abrí una pequeña y acogedora pastelería en la zona más concurrida del centro de la ciudad. Sobre la puerta, un letrero dorado brillaba a la luz del sol. 60 y libre. 60 años, y por fin, libre. La tienda se especializaba en tartas artesanales y postres de edición limitada. Cada uno de ellos era una pieza del sueño que una vez guardé en mi interior, creyendo que nunca se haría realidad. Aquel joven entrenador que una vez me animó a levantar pesas ahora era el encargado de mi tienda, radiante, profesional y amable con cada cliente que cruzaba la puerta. No tardó en que la pastelería se ganara una buena reputación en la comunidad. Todas las mañanas, mientras la luz del sol inundaba el local, a través de los amplios ventanales, me paraba detrás del mostrador, inhalaba el aroma a mantequilla de los pasteles recién horneados y sentía algo que casi había olvidado. Propiedad. Pertenencia. Alma, tu tiramisú es una auténtica locura, me alababa una vez más Marisa, una de mis clientas más fieles, sosteniendo su plato con visible devoción. Por favor, enséñame a hacerlo. Me reí y sentí al servir otra porción generosa en su plato, una cálida y familiar satisfacción florecer en mi pecho. Esta era la vida que había construido para mí. Una tarde luminosa, unos 6 meses después de la inauguración, me estaba preparando para una clase de repostería cuando miré hacia la puerta. Fuera de la tienda, con un aspecto totalmente desolado, estaban Débora y Ricardo. Sus trajes estaban arrugados y sus rostros hundidos y cansados. Débora había sido despedida de la Fundación de Artes por malversación de fondos. Ricardo había perdido su licencia de profesor tras una investigación ética. Detrás de ellos estaba Carlos, con un aspecto pequeño y derrotado. Sus ojos cargaban el peso de las duras lecciones que el mundo finalmente lo había obligado a aprender. Mamá, la voz de Carlos era baja, casi suplicante. ¿Podemos hablar? Me limpié la crema de las manos sonriendo con suavidad pero firmeza. Mis alumnas están aquí, dije con ligereza. Si queréis podéis echar un vistazo. Y dicho esto, me di la vuelta. Un grupo de estudiantes universitarias irrumpió por la puerta charlando y riendo. Eran mis alumnas que asistían a su clase semanal de repostería. ¡Alma, ya hemos llegado!, gritaron, saludando con la alegría despreocupada de los pájaros. La luz del sol entraba a través de las ventanas, proyectando un suave resplandor dorado a mi alrededor. Abrí los brazos y las abracé con calidez. En ese momento, de pie en un círculo de risas y luz solar, lo sentí en lo más profundo de mi ser. Me había convertido en la mujer que siempre había estado destinada a ser. Hoy, les dije con un guiño, vamos a preparar la delicia de Alma. Le di una palmada en el hombro a una de las chicas. Mi tarta estrella. Emitieron un coro de vítores emocionados y corrieron hacia la cocina. Desde la esquina cerca de la ventana capté la atención de una mujer que levantaba su taza de café hacia mí. Lorena, mi abogada, mi querida amiga. ¿Otra vez colándote en la clase de postres? Bromeé mientras me acercaba. Dio una palmada al asiento a su lado y se inclinó con una sonrisa pícara. Tu exmarido se ha quedado ahí parado un buen rato. Un espectáculo lamentable, la verdad. Si quieres mi opinión, el karma no podría haber sido más dulce. Sonreí, mirando por la ventana. Ricardo, Débora y Carlos ya se alejaban con pasos desiguales y la cabeza gacha. Ya no importan, dije suavemente. En ese momento, el horno sonó desde la cocina con su brillante timbre cortando el aire. Me volví hacia la mesa de trabajo, lista para la siguiente tanda de pasteles recién hechos. Alma, estás radiante hoy, dijo el joven encargado, trayendo una bandeja de tartaletas. ¿Ha pasado algo bueno? Asentí, metiendo la mano en el bolsillo de mi delantal y sacando mi teléfono. Les mostré una foto, un nuevo retrato familiar sin Ricardo, sin Carlos, sin Débora. Solo yo, de pie orgullosa con un delantal azul suave y una sonrisa amable en mi rostro, rodeada de mi personal y de las chicas que horneaban, reían y soñaban conmigo. Esto, dije con voz cálida, es la familia. La gente que te quiere, los que te animan simplemente por existir. Más tarde esa noche cerré la puerta de cristal de la tienda tras de mí. La calle exterior estaba bañada por el intenso y ardiente color naranja del atardecer. Mi sombra se extendía por la acera, pero ya no estaba encorvada, sino erguida. Mi teléfono volvió a sonar. Era Carlos, la tercera llamada del día.
Dudé un momento y luego respondí. Mamá, ¿de verdad que te necesitamos? Su voz se quebró, temblando de emoción. Papá y Débora lo han dejado. Quiere volver a casa. No aminoré el paso. Seguí caminando con la vista fija en el brillante horizonte que tenía delante y respondí en voz baja. Carlos, lo siento. Pero la madre a la que podíais pisotear, la que se tragaba cada insulto sin decir palabra, se ha ido. Hice una pausa, dejando que el peso de esa verdad se asentara entre nosotros. Buena suerte. Y colgué. Guardé el teléfono y me di la vuelta, caminando hacia el restaurante con estrella Michelin que estaba al final de la calle, el que siempre había soñado con visitar, pero en el que nunca había reservado mesa en 30 años. Buenas noches. Tengo una reserva, le dije al maitre con una sonrisa. Una mesa para una persona junto a la ventana, por favor. El maitre acercó la silla para mí y me senté lentamente, saboreando el momento. Cuando llegó la carta, no lo dudé. Pedí la degustación de postres más exquisita que ofrecían. Este es mi regalo de cumpleaños para mí, susurré en mi interior. Un regalo que debía haberme hecho hace 30 años. Fuera de la ventana, la ciudad brillaba como una celebración interminable. Las luces centelleaban contra el cielo nocturno. Levanté mi copa y vi mi reflejo en el cristal. Una mujer de 60 años sonriéndose suavemente a sí misma. La mujer que vi ahora ya no era una sombra que se encogía ante la aprobación de los demás. Ella era su propia historia, su propia llama. Por la libertad, por la valentía, susurré, alzando mi copa, por la mujer que por fin aprendió a amarse a sí misma. La brisa de la tarde entró por la ventana, suave y tierna, como si se llevara años de lágrimas silenciosas y dolor no expresado. A partir de hoy, mi vida será solo mía, y la escribiré yo misma. Ya no esperaba permiso, ya no me encogía para encajar en espacios demasiado pequeños para la persona en la que me había convertido. Solo yo y la mujer que elegí ser. El camarero trajo el postre. Cerré los ojos, junté mis manos suavemente sobre mi corazón y pedí un deseo. No solo para mí, sino para cada mujer que alguna vez fue ignorada, incomprendida, hecha invisible. Ojalá despertéis pronto, que os deis cuenta de que nunca fuisteis el problema y que finalmente veáis que la luz que habéis estado esperando ha estado dentro de vosotras todo este tiempo. Tomé un pequeño bocado de la tarta. La dulzura floreció en mi lengua. Sabía a libertad. Sabía a paz.